¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse a esta segunda jornada del simposio sobre cine y audiovisual. Lo voy a decir yo, pero creo que es algo que compartimos los cuatro que vamos a participar de este simposio. Estamos muy agradecidos con todas las personas que se involucraron en la organización de este evento y con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que ha, facilitado este espacio para que podamos tener un lugar de diálogo, de intercambio de ideas entre colegas y también entre todos ustedes que están hoy presentes con nosotros. Este panel lleva el nombre de Cine Comunitario y Festivales, y les voy a presentar a las tres personas que van a tomar la palabra una vez que yo me calle. Tenemos acá a mi derecha al licenciado Humberto Pérez Blanco. Él ingresó en 2003 en la University of West England. Desde entonces ha dictado diferentes módulos vinculados a la teoría cinematográfica, los cines del mundo y el documental. Su área de interés general se asienta en la relación entre cine y política, con especial atención en el cine latinoamericano y el cine documental. Es miembro fundador del colectivo organizador del Radical Film Festival de Bristol. Su área de experticia radica en cine argentino contemporáneo, tanto en sus modalidades comerciales como no comerciales, cine político, especialmente latinoamericano, y sus comparaciones con prácticas contemporáneas de cinematografía política en todo el mundo. También ha desarrollado su interés en aspectos de la teoría del cine documental, particularmente en la relación entre imagen y realidad. A partir de su participación en el Radical Film Festival, recientemente se ha interesado en investigar aspectos relacionados con la creación y la gestión de todo tipo de eventos culturales, particularmente festivales de cine. En este momento está coeditando un libro sobre la Hora de los Hornos junto a Javier Campo. El doctor Tomás Crowder Taraborrelli estudió periodismo y cine en la Universidad de San Francisco, California, y se doctoró en español y portugués en la Universidad de Irvine, California, como profesor becado de la Universidad de Stanford. Realizó una investigación sobre el papel del cine en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Ha dictado cursos y talleres de cine en diversas universidades. En la actualidad es profesor visitante de estudios latinoamericanos en Soka University of America, California. En 2002 participó de la fundación en Honduras del colectivo Cine Campesino, quienes impulsaron el festival itinerante que lleva el mismo nombre. Es productor asociado de Community Cinema, una serie de documentales producidos por ITVS, la televisión pública de Estados Unidos. Forma parte del editorial de la revista Latin American Perspectives y coeditor de la sección de cine de la misma publicación. Es coeditor del libro Film and Genocide, publicado por la University of Wisconsin Press, y su última publicación fue la coedición del documental político en Argentina, Chile y Uruguay de los años 50 a la década del 2000. Y en este momento, disculpen, voy a generar el primer inconveniente porque me falta una hoja que tengo en la mochila. Sepan disculpar. Voy a salir de cuadro. Bueno, esto contribuye a descontracturar un poco la situación. Ahora sí, menos mal, estaba en la mochila. La doctora Catherine Lehman, profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y doctora en Literatura Latinoamericana y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Es cofundadora del Programa de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Auckland.
Ha sido coproductora del documental Venezuela, Medios Participativos del año 2012 y a partir de ese trabajo ha escrito el artículo The Right to Information, Indigenous Media and the Bolivarian Revolution. Ha sido traductora de A descolonizar las metodologías, investigación y pueblos indígenas de Linda Puiwai Smith, entre otros muchos trabajos de traducción y subtitulaje de producciones de investigadores mapuches al inglés y de autores maori al castellano. A partir de sus investigaciones y sus trabajos, ha publicado numerosos artículos sobre medios alternativos, derecho a la información y derechos indígenas. Bueno, una vez presentados nuestros invitados y participantes del panel, quería decir, hay algo que durante las jornadas de ayer surgió prácticamente en todas las conversaciones que tuvimos y que tuvimos el gusto de escuchar, que tiene que ver con las instancias de recepción de los discursos cinematográficos y los discursos audiovisuales. La figura del espectador y de la audiencia es una figura a veces difícil de alcanzar, un tanto inasequible para los investigadores, y el cine comunitario y los festivales, digamos, ponen esta problemática en primer plano. En los festivales, a partir de las consideraciones vinculadas a las audiencias, ¿sí?, las tareas de programar un festival o de trabajar con festivales inevitablemente nos lleva a preguntarnos sobre la condición del espectador y las condiciones de recepción de esos discursos audiovisuales. Y en el caso del cine comunitario, ¿sí?, al ser un grupo de expresiones cinematográficas que son producidas por las propias comunidades, los pueblos indígenas, las asociaciones populares, que interpelan, digamos, su propia realidad cultural, su propia realidad social y política, y que es un cine hecho en principio y solo en principio para la propia autoafirmación de rasgos culturales de la propia comunidad, digamos, nos pone ante estos, digamos, problemas y estos motivos de reflexión profunda. Más allá también de esta cuestión de la autoafirmación cultural, el cine comunitario implica un posicionamiento político, porque es una de las expresiones, digamos, más presentes del derecho a la comunicación, es decir, el derecho a la toma de la palabra y, en el caso del cine, de, digamos, ocupar las pantallas. Entonces, a partir de los vínculos entre estos dos aspectos, cine comunitario y festivales y puesta en pantalla de discursos cinematográficos y audiovisuales, es que vamos a charlar con nuestros invitados. Entonces, en función de esto, mi pregunta disparadora, que es una pregunta para todo el panel, ¿no?, para ustedes tres, y esperemos que podamos establecer condiciones de diálogo, es cuál ha sido su experiencia personal, para que nos cuenten a todos su experiencia personal vinculada con estos dos temas. Gracias. El Festival de Cine Radical de Bristol, en octubre, en el segundo fin de semana, realizaremos la 6ª edición del festival. No me pregunten cómo hemos llegado a hacer 6 ediciones, ni cómo estamos vivos después de las 5 primeras. El festival surge de una idea de un estudiante de doctorado del Departamento de Estudios Fílmicos de la Universidad del Oeste de Inglaterra. Se pone en contacto conmigo y desde un primer momento nosotros, buscamos más colaboradores, todos dentro de la universidad, y esto es un dato que quiero resaltar, que este es un festival organizado por académicos, profesores universitarios, con lo bueno y lo mucho más de malo que tiene eso. Y a través de una serie de conversaciones nosotros establecimos una serie de principios programáticos que se han mantenido en todas las ediciones y que para nosotros nos parecen que son muy fundamentales a la hora de pensar en otras maneras de exhibir cine y
y de disfrutar, entre comillas, del cine. En primer lugar, nosotros nos queríamos mover muy lejos, o lo más lejos que podíamos, de una organización de festival tradicional. Hay muchísimos tipos de festivales, hay muchísimos festivales, pero movernos de lo que se considera un festival de cine. Cannes, Venice, Venecia, Mar del Plata. Entonces, empezamos por, en primer lugar, nosotros somos un colectivo, somos absolutamente horizontales y todas las tomas de decisiones son colectivas. Después de una discusión no hay un director, no hay un programador, todos hacemos todas las funciones. Y somos absolutamente independientes. Para nosotros la independencia significa el rechazar financiamiento. Esto es una cuestión que hemos debatido muchísimo entre nosotros, tenemos diferentes posiciones. Evidentemente rechazamos todo tipo de financiamiento comercial, de cualquier tipo de institución, porque entendemos que nos limitaría y nos obligaría a hacer determinadas cosas que no queremos hacer. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, y este es nuestro gran debate, rechazamos en estos momentos, puede que cambiemos de opinión, financiamiento de instituciones como, por ejemplo, sindicatos. No queremos que de ninguna manera se nos atribuya un determinado posicionamiento político, sino que queremos ser un campo mucho más abierto, de tal manera que el único financiamiento que recibimos, en ocasiones y en muy poca cantidad, viene tanto de la universidad como el año pasado conseguimos una pequeñita beca del Instituto de Cine Británico, que entendemos que son instancias públicas que no son partidistas, que no son simplemente instituciones públicas. Nuestra tercera línea de actuación era que somos, nuestro posicionamiento personal como organizadores del festival, somos académicos. O al menos, bueno, algunos son académicos, otros trabajamos en universidades, que no es lo mismo. Ahora el colectivo ha cambiado de miembros durante los años, en estos momentos somos 4, trabajamos en la universidad. Hay una compañera, Beca, que trabaja en cuestiones culturales, está terminando un máster, y John, que tiene una pequeña productora de cine y televisión, muy pequeñita. Pero sí, evidentemente, venimos de un determinado ambiente de clase media y creemos que tienen muchos problemas, pero es lo que somos y no lo podemos cambiar. Nuestro otro posicionamiento es que somos un colectivo de izquierda y para nosotros eso es fundamental y lo dejamos muy claro en todo lo que publicamos, en nuestras intenciones, que somos un colectivo de izquierda, pero no hacemos proselitismo. Dentro del colectivo hay muchos tipos de posicionamientos políticos, algunos más cercanos al laborismo actual con Jeremy Corbyn, otros mucho más alejados hacia la izquierda, pero en ese sentido nosotros somos muy claros en que no vamos a proyectar una película que no tenga un contenido político de izquierdas, más evidente o menos evidente, pero si no lo tiene, no lo proyectamos. Pero al mismo tiempo también estamos muy abiertos a colaborar con otros grupos que quizás tengan unos posicionamientos distintos de los nuestros. No dirigimos los debates hacia una determinada posición política, sino que dejamos que la audiencia decida lo que quiere hablar, aunque nosotros personalmente no estemos de acuerdo con ello. Tampoco queremos dirigirlo. 2 puntos finales, y perdón por extenderme, quiero ser muy breve. Hay 2 cosas más que a nosotros nos parecían fundamentales y esto se requiere un contexto de Bristol. Ser radical no es lo mismo hacer un festival de cine radical en Bristol que hacerlo en Tandil, que hacerlo en Buenos Aires, que hacerlo en cualquier otra ciudad. Bristol es la segunda o la tercera ciudad más rica de Inglaterra, un país que es el 4º o el 5º país más rico del mundo, una ciudad con 4, 5, 6 festivales de cine, con multitud de cineclubs, una ciudad muy rica, pero al final muy pobre, muy dividida socialmente. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era llevar el cine a los barrios que no tienen acceso a productos culturales y queríamos al mismo tiempo, en una ciudad muy dividida en la que la población negra vive en un lado, la población india de origen indio vive en otro lado y la población blanca vive en otro lado, tratar de mezclar esos grupos, tratar de poner en contacto las diferentes poblaciones de la ciudad, lo que describimos como cambiar la geografía cultural de la ciudad. Ese punto también para nosotros era muy importante, ha sido muy problemático, hemos fracasado en muchas de esa intención porque lo convertimos en turismo
venir a los barrios, nosotros a hacer turismo, barrios que no conocemos a las comunidades, y que se convierte en un juego de poder muy importante. Y el último punto es cambiar la perspectiva del cine. Nosotros no tenemos nada en contra del cine comercial, lo vemos, lo disfrutamos, a mí el cine comercial me da de comer, pero nosotros entendemos que se puede pensar el cine de otra manera, que el cine también se puede utilizar como una excusa, un argumento para generar un debate, para generar un pensamiento sobre identidad, sobre nuestra posición en la sociedad, sobre problemas que existen en el mundo. Y al mismo tiempo cambiar una perspectiva de comodificación no solo del cine, sino también del acto de exhibir las películas. A mí me gusta muchísimo una frase, que no recuerdo de quién es, que habla de la materialidad de la exhibición en circuitos alternativos. Que la gente vea que estamos ahí, que el proyector, que no tosas muy fuerte porque vas a tirar el proyector que está en una silla encima de una mesa, que no te muevas mucho porque nos tiras la pantalla que la tenemos atada con cuerdas del techo. Esa materialidad, ese espíritu de tratar de romper barreras y cambiar posicionamientos, de que nosotros tratamos al público muy, muy mal, les hacemos pasar un frío espantoso. Si no hay sillas, se sientan en el suelo. Yo he hecho proyecciones en que ha habido gente que ha visto la película de al lado, con la pantalla delante, y estaban pagando. Y nadie protesta, nadie se queja, todo el mundo se queda a la proyección, nadie se marcha. Entonces, a nosotros nos parece muy importante también cambiar esa idea de la exhibición cinematográfica. Todas nuestras proyecciones tienen una introducción y todas nuestras proyecciones tienen un debate posterior, que nosotros solo facilitamos, no dirigimos en ninguna dirección. Entonces, en esa idea de repensar el cine de una manera diferente y de utilizarlo para pensar sobre la vida y sobre la sociedad, es en la batalla en la que estamos. Bueno, gracias por la invitación. Muy interesante lo que decía Humberto. De alguna manera estoy de acuerdo con él. Exhibir películas, yo lo hago ya hace 10 años en mi universidad y pienso en la teatralidad, en la performance de la exhibición. Es un programa, es diferente lo que hago yo, porque yo no selecciono las películas, yo trabajo con la televisión pública norteamericana, PBS, que tiene una rama de cine documental, ITBS se llama la organización, y firmo un contrato a principio de cada temporada y ellos me mandan una serie de películas y yo selecciono del grupo que me mandan y hago una especie de cartelera, ¿no?, para todo el año académico. Muestro alrededor de 6 o 7 documentales por año, ya como dije antes, hace 10 años. Les cuento muy rápido, un poco para que entiendan cómo es mi universidad. Es una universidad, se llama Soka University of America, es muy pequeña, tiene solo 500 estudiantes, pero tiene una muy buena infraestructura. Y dado que hay bastante dinero en la universidad, hay un montón de eventos durante todo el año, entonces yo compito en cierta forma con todos esos eventos. Así que hay que ser muy hábil para enseguida encontrar un lugar dentro del calendario, porque mis estudiantes están sumamente ocupados, no tienen tiempo ni de ir al baño, que es muy triste. Entonces me organizo rápido y hago esta serie de screenings de documentales. Los documentales en general son muy buenos. Yo a veces los veo antes si es de un tema que yo considero difícil para mí de presentar. Por ejemplo, The Horse Boy, un documental sobre un niño que tiene autismo, que lo llevan a Mongolia para buscar una cura con un chamán. Ahí no me sentí preparado como para discutir el tema con tal vez la cantidad de padres que iban a venir a esa proyección, y tuve suerte porque vinieron, se llenó la sala, había como 250 personas, que para nosotros es mucho, y la mayoría eran madres y padres de chicos autistas. Por suerte en ese momento tenía una persona, una psicóloga, que hizo de comentarista de la película, y eso fue muy bueno porque contuvo
un montón de llantos de parte de las madres y padres que discutían la situación de sus hijos. Ese es nada más un ejemplo, pero tengo otros, tal vez puedo hablar de los demás ejemplos después. Lo único que quería mencionar, a pesar de que la experiencia es bastante vasta, es que de alguna manera tengo que lidiar con la política de la universidad. Y lo explico así rápido. Para proyectar las películas muchas veces, como compito con otros profesores que organizan otros eventos, trato de incluirlos a ellos también y asegurarme que invito a casi todos. Durante estos 10 años invité a casi todo el mundo para no crear celos o disputas dentro del campus. La otra es que no pido dinero ni apoyo de la universidad. Jamás. Solo una vez que vino, tuve que pagar un viaje a una persona, pero en general no pido dinero para que no me marquen la cancha, creo que es la expresión, ¿no? Para que la administración no absorba este programa y lo convierta en algo que no es. Y me ha pasado que ha tenido gente de la administración que viene a las proyecciones y enseguida me dice, che, qué lindo programa, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo utilizarlo para esto, para lo otro? Así que trato de evitar eso y ser el único que diagrama organiza todas las proyecciones y el único que habla antes de la proyección. Después sí, obviamente tengo panelistas. Y el objetivo era, dentro de la universidad, que no tiene un programa de cine, era introducir el cine documental como algo importante que merece un horario estelar dentro del calendario y que haya tiempo suficiente como para que haya una discusión después de la proyección. Y muchos de mis estudiantes vienen a verme para ver qué pueden hacer para ayudar a la causa que el documental presenta o debate, ¿no? En cierta forma a través de la película. Lo último que me gustaría mencionar es que en Estados Unidos es muy común tener estos meses donde se celebra una identidad, por ejemplo, Black History Month o el mes de la historia afroamericana. Entonces siempre proyecto una película que tiene que ver con esa historia. Este año, por ejemplo, tengo la suerte de tener una película como I'm Not Your Negro, de Raoul Peck, que trata sobre el escritor norteamericano James Baldwin. Es una película que fue nominada para el Oscar y una película sumamente importante porque James Baldwin ha sido redescubierto como la nueva voz sobre la situación en los Estados Unidos, la violencia contra la juventud, más que nada afroamericana en las ciudades, en las grandes ciudades. Entonces va a ser, creo yo, un evento que va a ser muy concurrido y ya tengo un profesor en mente. Y luego la próxima película es Last Men in Aleppo, que es sobre la guerra en Siria. También un tema que me interesa muchísimo y a los estudiantes también les interesa. Y la última película es un documental nuevo sobre una mujer que fue asesinada en Honduras por su trabajo con la situación ambiental en el país. Así que 3 películas que tocan temas sumamente políticos e importantes para la sociedad norteamericana hoy, ¿no? En el presente. Bueno. Utia terito te hara que hea te koma ko eko kia ho hea ha te mea nui ma kue ki atu e tangata, e tangata, e tangata, e. Si se le arranca el corazón al pehuen, ¿dónde va a cantar el pájaro su canción? Si me pregunta, ¿qué es lo más importante del mundo? Responderé, es el pueblo, es el pueblo, es el pueblo. Esta canción no es folclórica, no es magia, no son cuentos, leyendas, ¿no? Es una forma de producción de conocimientos en Nueva Zelanda, la tierra de la larga nube blanca. La primera vez que oí esta canción fue cuando yo acompañé como intérprete y traductora
a la primera abogada maorí en recibirse de doctorado. Y ella iba a dar una charla, un discurso sobre la globalización, los derechos humanos y los pueblos indígenas en la CEPAL en Chile, invitada por José Aylwin en un foro sobre derechos humanos. Y ella decidió abrir su charla con esta canción. ¿Por qué? Ella quería crear otro ambiente, ¿no? Es decir, ya estamos en otro ambiente, ¿no? Con las palabras de su tierra, y eso indica una forma de confianza, ¿no? Entonces yo decidí que yo confío en este grupo. Yo quería compartir esta canción y mostrar un tipo de performance, ¿no? Pero con una idea muy específica de ajustar nuestras epistemologías a las ontologías, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de cine indígena o medios indígenas, intentar de alguna manera compartir algo de esa tierra, palabras, conceptos, etcétera, que no son europeos, ¿no? Y lo lindo fue que al final de su charla, que fue muy de los derechos en Nueva Zelanda, cómo lograron las tierras, etcétera, etcétera, la ley inglesa, etcétera, etcétera, terminó con otra canción y nosotras todas cantamos. Pero después, al terminar, los indígenas que estaban allí respondieron de su manera, de una manera mapuche, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Muy fuerte, ¿no? Es decir, había una comunicación no europea, una comunicación propiamente indígena, porque ella las escuchó y sabían responder de la misma manera, ¿no? Es decir, un don o un regalo recíproco. Entonces, esa es más o menos la forma en que yo he intentado trabajar con la traducción, la interpretación, y he intentado mostrar cómo desde ese mundo indígena que todavía existe y lucha, cómo están cambiando, transformando Nueva Zelanda. Y les doy un ejemplo muy puntual, que es en cuanto a la ley. Han cambiado algunas normas jurídicas porque ya el río Waikato tiene derechos, ¿no? Tiene los mismos derechos de una persona y el espíritu guardián de ese río se reconoce legalmente y los que tratan de proteger ese espíritu tienen también esos derechos, ¿no? Entonces estamos hablando de el uso de estos conocimientos para una transformación. Y como dijo Iván, es una forma de descolonizar los conocimientos, ¿no? Entonces, desde Nueva Zelanda se propuso la teoría del cuarto cine, ¿no? De Barry Barclay habló de un cine no nacional, sino que cruza fronteras, ¿no? Cruza las fronteras. Entonces, en 2004 acompañé a un cineasta al Festival Clapki de la Coordinadora Latinoamericana de Cine de los Pueblos Indígenas, y fue el primer festival organizado por los mapuches en Santiago, en la Católica, ahí en ese espacio, ¿no? Y las salas estaban llenas todas las noches de debate, de lucha, de talleres, de un montón de experiencias muy lindas. Y ahí estuvo Iván con el grupo boliviano. En 2004 nos dijo, vamos a refundar Bolivia. Y nosotros dijimos, ¿cómo? En el 2004, ¿no? Y dijo, no, vamos a tener una refundación con un presidente indígena en el 2004, y eso resultó. Entonces, estos circuitos son fascinantes de cómo la información se puede compartir, conocimientos que no se circulan de otras maneras, ¿no? Y pues también hemos tenido un proceso entonces de intercambio. Y la forma en donde yo pude ir a Venezuela fue porque un proceso previo nos iban llegando vídeos desde acá, desde Buenos Aires y otras partes de Argentina, pero más que nada de Buenos Aires, en VHS, de los piquetes, recuperación de fábricas, más o menos por el año 2002, 2003, por grupos de sindicatos y por Indymedia. Entonces allá en Oakland estábamos debatiendo lo que estaba pasando aquí en Buenos Aires, ¿no? Y a mí me fascinó esos circuitos para saber un poco lo que estaba pasando aquí. Luego, después, posteriormente, conocí a Miguel Mirra y él nos invitó
a Venezuela al Festival de Tres Continentes, ¿no? Asia, África, América Latina, en donde proyectamos un documental maorí en diferentes ciudades. Estaba totalmente en maorí con subtítulos en castellano. Entonces ese trabajo también, un trabajo de compartir conocimientos, y luego escribí ese artículo un poco sobre eso, ese proceso. Hay 700 infocentros que había fundado la Revolución Bolivariana. Y bueno, entonces después quería decir que a su vez allí un wayuu de allí de Venezuela nos visitó a Nueva Zelanda y él dio un taller en Auckland sobre lo que estaba pasando allá con los medios comunitarios, indígenas, etc. Entonces él pudo enseñarnos a nosotros porque nuestros formas de reunirnos eran como indimedia, ¿no? Pero funciona solamente hasta cierto punto, pero saber esas otras experiencias transformadoras que estaban tomando lugar en Venezuela, en Bolivia, etcétera, nos ayudó mucho a entender eso. Y entonces, terminando un poco con la traducción del libro de Linda Tuhi White Smith, ella pues sistemáticamente analiza lo que estaba pasando con estos pueblos indígenas en todas partes del mundo desde su perspectiva, pero también un paso más allá, cómo podemos nosotros como investigadores participar, cómo podemos acompañar a estos procesos y ya propone 25 proyectos, solo voy a mencionar unos, pero ella dice que, por ejemplo, en las demandas no se deben ver simplemente como demandas por la tierra, sino como procesos por los cuales pueden escribir, aprender y formular proyectos políticos para como indagar en el archivo cultural, como estábamos viendo el otro día, ese archivo borroso, ese archivo en donde hay partes que se han perdido, pero en la lengua, en las canciones tradicionales, en los tatuajes, ¿no? En todas las formas de expresión y comunicación se puede rearmar una manera de entender el mundo. Entonces, esas demandas deben verse como esa forma de recuperar esa cultura. Y hay tres públicos, vamos a hablar de públicos, ¿no? El público de la corte, en donde presentas, o el gobierno, presentes esas demandas, el público en general, y después ese proceso interno, en donde el material audiovisual se proyecta internamente, ¿no? Entonces, volviendo a ese documental que llevamos a Venezuela, ese documental luego se usó en un proceso legal, se ha usado para muchas cosas. Entonces, simplemente quería como unir mi trabajo y mostrar un poco cómo hemos intentado usar esa forma de expresión indígena. Y voy a dejarlo ahí. Bueno, los tres tienen una amplia experiencia en esto que señalábamos al principio de pensar las prácticas cinematográficas en relación de las instancias de recepción, ¿no? De pensar las audiencias. Humberto a través del festival, Tomás pensando, digamos, las condiciones de recepción que van a tener las películas y generando un trabajo de curaduría. Y bueno, vos, Catherine, con lo que nos has contado respecto a tu trabajo con las comunidades indígenas. Pensar en la recepción, los receptores en nuestras audiencias también nos lleva a pensar los vínculos que el cine puede establecer con los procesos de transformación social. Los tres han mencionado de alguna manera este vínculo, pero me gustaría, si es posible, y de una manera que no nos repitamos, de poder puntualizar sobre cómo están pensando esos vínculos. Bueno, en mi caso la mayoría del público son estudiantes, y digamos un 80% estudiantes y un 20% gente de la comunidad. Y
la forma como yo pienso en la audiencia depende mucho del documental que voy a mostrar. Entonces, en el caso de, por ejemplo, para darles un caso específico que creo es más ilustrativo, y hablé esto en el Visible Evidence en Buenos Aires, tenía que mostrar una película que se llama The Invisible War, La Guerra Invisible, que había sido también nominada para un Oscar. Y es un documental que documenta las violaciones de mujeres en el ejército norteamericano. Por ejemplo, en el 2012 hubo 26.000 mujeres que fueron violadas en el ejército. Un número que llama mucho la atención y causa mucha conmoción en el público. Entonces, por esa proyección, yo le escribí un correo a otra mujer que había participado de un evento de Community Cinema, como lo llamo, y me recomendó a un soldado para que venga a formar parte del panel. Le expliqué de qué trataba la película, le mandé el preview de la película. Y vino la noche de la proyección, que es una mujer soldado, y comimos, cenamos. Yo los invito a cenar, no les pago el viaje, nada, pero los invito a cenar. Y cenamos juntos, yo, ella y su hijo, que tendría 16 o 17 años. Y después fuimos a la proyección. Yo no le pregunté en ningún momento durante la cena cuál había sido su experiencia o de qué iba a hablar. Simplemente confié en ella y aparte ya en la cena me di cuenta de que era una mujer sumamente inteligente y muy sensible. Bueno, mostramos el documental, que es un documental muy fuerte por todas las injusticias que documenta, y luego le pedí que cuente su experiencia. Le dije, ¿tenés alguna pregunta o comentario? Y ahí en 20 minutos describió la forma en que había sido violada repetidamente por el oficial que ella estaba, ¿cómo se dice la expresión? El oficial a cargo, correcto. Que todavía ella seguía trabajando para él, ¿no? Y esto lo hizo enfrente, al lado de su hijo, ¿no? Entonces, mis estudiantes tienen más o menos la misma idea que mis hijos, ¿no? Entonces ese fue un momento que yo creo clave en las proyecciones, ¿no? Cuando realmente los estudiantes entienden cuál es la problemática y la sienten como más cercana. Y luego al terminar la película, juntos vimos, porque la película al final como tiene una imagen que se congela, donde está todas las listas de organizaciones que están ayudando a las mujeres a llevar estas causas a la Corte Suprema, ¿no? Así que fue, creo, un momento de activismo muy interesante y luego para como contener el efecto de la película hicimos varios trabajos en diferentes clases ya como parte del currículum académico. Que eso creo que es un ejemplo de cómo pienso así en la audiencia. Nosotros cuando programamos el festival siempre pensamos, repito que estoy hablando en un contexto muy de Bristol, en temas que puedan atraer a nuestra audiencia. Por ejemplo, este año vamos a iniciar el festival con un documental sobre el tema del Brexit, que es evidentemente que esperamos de interés para la audiencia. El tema en nuestro caso, en la experiencia de Bristol, en nuestro tipo de festival, yo tengo bastantes dudas sobre la capacidad de transformación social de lo que hacemos. Lo que no quita para que sigamos haciéndolo. Porque nosotros, por ejemplo, por el tipo de personas que somos del colectivo, nuestras audiencias, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo, suelen ser de mi edad, o sea, vamos, paleolíticos. No hay gente joven, muy poca gente joven viene a nuestras proyecciones. Depende del tema. Esperamos, por ejemplo, este año vamos a proyectar también, Bristol es la ciudad que se supone que Banksy nació, la ciudad está llena de graffiti por toda la ciudad, pero llena. Graffiti no político, sino graffiti patrocinado por el ayuntamiento. Pero bueno, hay muchísimo interés. Entonces nosotros vamos a poner una película sobre una mujer grafitera hecha por ella misma, es un documental en primera persona, es un documental feminista, en la que ella defiende la actividad ilegal del grafiti de ir pintando trenes. Entonces esperamos que la audiencia para esa película será un poco más joven, creemos, pero no lo sabemos. Entonces, para nosotros se nos convierte en un problema porque se convierte en que los que vienen están ya convencidos. Entonces, la capacidad de nuestro festival para transformar
transformar. En nuestro caso, quizás, hablar de transformaciones sociales, quiero decir, tu caso, por ejemplo, es un poco distinto, y me gusta mucho la idea de que porque has tenido una posibilidad también de hacer una continuidad después de la proyección del documental, que yo no tengo. Entonces, a nosotros se nos convierte en... Tenemos que repensar y justificarnos probablemente a nosotros mismos, si queréis pensarlo de esa manera. ¿Qué es lo que sacamos? ¿Cuál es nuestra contribución social? Bueno, pues nuestra contribución social se convierte, creemos que de dos maneras distintas. En primer lugar, en un contexto inglés muy fuerte de neoliberalismo, en un contexto en el que opiniones y maneras de ser alternativas están completamente negadas, completamente demonizadas. Nosotros ofrecemos un espacio en el que, si tú quieres ir a una de nuestras proyecciones, pues te vas a encontrar con otros 19 que son como tú. Tratar de crear una sensación de comunidad, una sensación de que no estás solo, de que hay otra gente que está pensando como tú, que está dispuesta a pasar frío para ver una película por un tema determinado. Y luego, porque a veces hemos hablado con nuestras audiencias, hay una cuestión en que hay momentos determinados en que determinadas películas o determinados debates han generado en determinadas personas una sensación de, pues yo nunca había pensado sobre eso, o nunca lo había pensado así, o no conocía esta película. Pues eso me parece muy interesante. Entonces si queréis pensarlo, en nuestro caso puede ser una influencia muy mínima y muy pequeña. Con esa vivimos y con esa seguimos. Repito que depende mucho de contexto. O sea, que el sentido de transformación social me parece que depende muchísimo del contexto, y en un contexto cubano, por ejemplo, los cubanos demostraron que poner los tiempos modernos de Chaplin podía ser un acto de una radicalidad y de una transformación social absolutamente fundamental. Pero para nosotros, en un contexto de nuestra ciudad, se nos hace muy más difícil. Hacemos lo que podemos y queremos al menos que exista esa posibilidad. Si no lo hacemos, nunca va a haber una posibilidad de transformación social. Si lo hacemos, pues a lo mejor conseguimos algo. Sí, yo también comparto esa sensación, ¿no? Y hay diferentes maneras de pensar en eso. Yo estaba pensando en este pequeño documental que hicimos que se llama Medios Participativos Venezuela, ¿no? Y llegamos con la cámara, hicimos entrevistas y pensábamos traer a Nueva Zelanda, a los alumnos y tal, estas historias de cómo hay una transformación, que los medios pueden acompañar esa transformación, etcétera, etcétera. Y para nosotros pues fue tan lindo ver cómo ellos estaban usando los medios en diferentes regiones del país para diferentes proyectos. Pero eso no quiere decir que ese documental está en nuestra página web, pero quién sabe, es decir, en nuestra prensa tenemos 2 dueños de prensa, los dos son australianos en Nueva Zelanda, y entonces tenemos toda la imagen de Venezuela que me imagino que ustedes tienen aquí, que es un fracaso, que es la culpa del gobierno actual y tienen que cambiarlo y todo eso, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y para qué? ¿No? Hasta cierto punto. Por otro lado, hay otras experiencias. Por ejemplo, invitaron a Mina, mi amiga, que fue la productora de la primera película Maori, que tenía una directora, productora, guión, música, actores, todos maori, ¿no? Entonces llevamos esa película a Chile y después ella fue invitada a Bolivia, a la primera cumbre continental de comunicación indígena. Fuimos y fue muy interesante compartir experiencias. Una de las primeras fue pues una reacción de parte de algunos argentinos del norte de aquí, en donde ellos nos contaron que habían cancelado y habían entrado, después de entrar Macri, como la próxima semana entraron y destruyeron el equipo de su televisión indígena. Tenían un canal o una producción indígena que recién estaba comenzando, ¿no? Y entonces compartimos experiencias allí y pensando en eso, es decir, llegar a Bolivia y pensar en ese lugar de recepción, vimos que había gente de otras partes que nos estaban comentando sobre sus propias experiencias, pero todos escuchamos ese discurso de Evo Morales, ¿no? Y fue una cosa increíble cómo pudo
definir qué es la comunicación indígena, para qué fines y cómo defenderla y cómo unificarnos para poder comunicarnos mejor y entendernos mejor y resolver conflictos sin violencia, ¿no? Y eso yo lo escucho en todos los contextos indígenas, resolver los conflictos sin violencia y usar los términos desde los pueblos como los mapuche, como los maori, en donde tienen que negociar para resolver el conflicto, ¿no? Y mostrar eso con la cámara y con las historias de resolución de conflicto pacífico. Entonces hay por allí tanto, tenemos que ser tanto como pesimistas y cínicos, como también llenos de esperanza de que de alguna manera algo va a pasar, ¿no? No sé. Se me ocurre, a partir de lo que están comentando, como dos conclusiones o conclusiones parciales, provisorias. Una tiene que ver que los procesos de transformación social son a largo plazo, eso es evidente, y en relación con el cine, digamos que salir un poco del eje de pensar al espectador o a la audiencia en términos de taquilla, es decir, una relación individual con el texto o con la película, y empezar a pensar también las condiciones de recepción, y esas condiciones de recepción son siempre digamos, sociales, siempre se recibe en un contexto en el que estás en vínculo con el otro, que es un poco lo que señalabas vos, no estamos solos o hay otros que piensan como yo. Ahora, eso también plantea, digamos, una serie de problemas y de interrogantes en relación a cómo pensamos los circuitos de circulación y las condiciones de exhibición, porque cuando uno, me parece, produce una película, digamos, una cosa es cuando lo produce para la propia comunidad o para el público cautivo, para quienes pensamos más o menos parecido, y otros problemas son cuando pensamos las películas en relación a los otros, aquellos que hay que ir a conquistar para lograr, digamos, condiciones de posibilidad de transformación social. ¿Cómo piensan ustedes digamos, estas tensiones que se generan entre, digamos, los públicos ya convencidos respecto a ciertas ideas y salir, digamos al frente, a conquistar nuevos públicos y a hacer circular ciertas ideas? Bueno, en mi caso, en la universidad yo los obligo muchas veces. Es parte de los requisitos de la clase, como muchos de ustedes que están acá, me imagino. Y bueno, y funciona en cierta forma, ¿no? Porque muchos vienen a ver una película que no les interesa tal vez, o un tema que es muy ajeno a su vida, y después se encuentran que hay a veces, no siempre, que algunos documentales tocan temas bastante universales. Una experiencia buena fue la proyección de Damiana Krieg, que fue un evento especial que Javier vino y la presentó. Y había bastantes estudiantes y la verdad que les gustó mucho, estaban muy tocados por la película, porque tenemos como estudiantes de 40 países diferentes más o menos, ¿no? Muchos de ellos de Asia y también tuvieron una experiencia de colonialismo también. Así que sintieron como que Damiana reflejaba de alguna manera la experiencia de sus propias familias. Así que en ese caso yo creo que sembrar la semilla del documental dentro de un contexto universitario donde hay un montón de otras actividades que compiten contra ese evento es importantísimo para mí como investigador y como amante del género, digamos. Yo creo que ya con 10 años de trayectoria ya todo el mundo me conoce como el tipo que muestra documentales. Entonces cada vez que alguien quiere mostrar un documental me tiene que venir a consultar a mí, ¿viste? ¿Puedo mostrar esta película? Mirá, no hay lugar en el calendario. Y si me interesa mucho la película que me proponen, como ha habido propuestas buenísimas, ahí lo incorporo al Community Cinema y hago como un evento especial. Pues está el tema de los derechos, ¿no? Creo que todo el mundo entiende que eso es problemático. En mi universidad no podemos proyectar películas a una audiencia abierta fuera de la clase, quiere decir, si no pagamos los derechos de proyección.
Entonces ahí está el contrato con la televisión pública que me da los derechos para mostrar los documentales antes que sean exhibidos en la televisión pública. Entonces hay cierta responsabilidad también ahí y los estudiantes saben y mis colegas saben que eso es así. Una cuestión de desarrollar estrategias, digamos, de intereses comunes en pos de alcanzar algunos objetivos. Tomás, tú eres el tipo que pones documentales, yo soy el tipo que pone cine raro. Yo soy el que pone cine argentino y cine de todo el mundo. Yo trabajo un poco, o la manera que nosotros trabajamos es un poco parecida a la tuya, que es decir, buscamos, no les podemos obligar, claramente, pero sí que buscamos atraer no solamente a las audiencias convencidas, pero tratar de atraer otras audiencias a través del tema, de que estamos tratando un tema que a lo mejor a la gente le puede interesar. Entonces, por ejemplo, hemos hecho cosas sobre películas como Food Inc., documentales sobre cuestiones de medio ambiente, con las que a lo mejor la película toma una posición un poco, desde mi punto de vista, a veces un poco demasiado fácil y demasiado liberal, pero bueno, la verdad es que el tema está ahí y entonces lo pones tratando de atraer a gente que a lo mejor solamente está interesada en ese tema, pero a lo mejor el debate puede generar un espacio más abierto y más de otro tipo de reflexiones y entonces pones ese tipo de películas. Nosotros evidentemente tenemos también el condicionamiento de los derechos de proyección y para nosotros es un problema muy grande porque evidentemente no teniendo financiamiento nos cuesta un dolor. Este año, por ejemplo, el poquito dinero que nos da la universidad nos ha permitido contactar, vamos a poner más películas pagando derechos de exhibición que nunca. Contactas al director, te pide $300, somos unos expertos en llorarle, mira tipo que no tenemos un duro, que nos puedes bajar el precio. Todos, este año, todos nos han bajado el precio. Incluso algunos nos han sido como muy barato. Entonces, pero estamos muy condicionados a que solo podemos poner un determinado tipo de películas. En parte, en algún momento, nosotros hemos proyectado películas en derechos de exhibición. Y ha llegado un momento en que ya estamos demasiado viejos para acabar en la cárcel y entonces estamos pensando que no podemos. Y más en Inglaterra, que es una cosa complicada. Y finalmente quería hacer un comentario de este año vamos a hacer una especie de experimento y es la primera vez que vamos a poner una película de Hollywood, hecha con dinero de Disney, de hecho, a través de Touchstone, una de las productoras de adultos. Es una película de Tim Robbins que se llama The Cradle Will Rock, que creo en España se conoce como Abajo el telón, no sé cómo se conoce en Argentina, que fue un fracaso comercial absoluto. Es una película de ficción, pero a nosotros nos ha llamado la atención. En primer lugar, el tema puede ser muy interesante sobre la relación entre el arte y la política en Estados Unidos en los años 30. La película se basa en una serie de hechos reales. Nos llama muchísimo la atención de qué tipo de audiencia vamos a tener. Vamos a poder atraer al tipo al que le gusta mucho Susan Sarandon, que es una de las protagonistas de la película, y a través de ahí, a lo mejor después en el debate, atraer otro tipo de audiencias. Vamos a poder atraer gente más joven. Entonces, os puedo informar el año que viene de cómo salió, pero tenemos mucha curiosidad por saber cómo este año cómo esa proyección va a funcionar. Tiro por elevación a la Unicen para el año que viene. Se viene la segunda edición. Ya, yo iba a responder con tres perspectivas, hablando de lo que acabas de decir con Disney. Disney produjo una película que se llama Moana y el director de esa película es Taika Waititi y sabe usar el humor y él ha hecho por lo menos 3 películas magníficas, pero con un ambiente bastante maori y con humor, etcétera, etcétera, y les llegan, y son las películas más populares de la historia de Nueva Zelanda. En 2 casos son un tema directamente maori y en el otro no, pero lo que quiero decir es que es muy complicado en Nueva Zelanda ese tema de Moana y hasta qué punto hay una trivialización de la cultura indígena y hasta qué punto, pero es una manera de enseñar usando la música, el guión de gente que es de la región para contar una historia
que tiene mucho del formato Disney, ¿no? Entonces esas cosas son muy, muy, muy importantes y no hay una sola respuesta, ¿no? Pero pensando desde Klapki y cómo el público de Klapki, fue muy interesante la experiencia en Colombia, porque en Colombia fue muy interesante de que la gente que es de Colombia, que mucha no sabe lo que está pasando con sus propios pueblos indígenas. Me imagino que ustedes saben que Colombia con Siria es el país con el mayor número de gente internamente desplazada, ¿no? Y número 2, es el país que más sindicalistas han asesinado, más que todo el resto del mundo, ¿no? Junto, durante varios años. Entonces hay una violencia increíble en Colombia y mucha de esa violencia también consiste en desplazamientos de pueblos indígenas, ¿no? No por FARC, sino por esas empresas extractivistas, etc. Y además hay 7 bases militares estadounidenses en Colombia. Entonces, si se suman todos esos factores, un festival de cine indígena allá fue muy interesante porque el público vino y pudo estar en un lugar en donde los productores hablaban sobre sus experiencias como indígenas en todas partes del mundo y también en Colombia. Y los indígenas de Colombia se sentían hasta cierto punto protegidos porque en este marco internacional, no sé, tenía una imagen muy favorable en el público colombiano para mostrar ese material. Entonces, en ese sentido fue un público muy interesante. Y luego, fuera del festival, había como ceremonias y había experiencias de talleres para la próxima generación de chicos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y se me olvidó del tercer punto, ya. Ya la idea es abrir un momento para preguntas y comentarios por parte de las personas que en gran cantidad se han acercado a escuchar. A mí me gustaría señalar alguna última cosita, a ver si para que podamos charlar, que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Porque la tecnología, el uso, digamos, la aparición de las tecnologías digitales ha sido muy importante para la producción de cine comunitario en el sentido que ha abaratado mucho los costos, ¿no? Y las posibilidades de uso. Esto lo sabemos todos por nuestras experiencias cotidianas. Pero también el desarrollo de las tecnologías digitales ha implicado, en cierta medida, poner, digamos, una vara en relación a determinadas estéticas y modalidades de representación del cine industrial, básicamente a través del uso de los efectos digitales. Entonces aparece, digamos, la tecnología en un lugar bastante complejo para las prácticas de cine comunitario y también de otras formas de cine, ¿sí? Que digamos, no se guían por los cánones del cine industrial. Entonces me gustaría saber cómo piensan ustedes esta tensión que se genera como última pregunta antes de pasar al momento de las preguntas del público. Muy rápidamente, para nosotros sería imposible hacer el festival sin tecnología digital. O sea, ¿cómo conseguimos una película? Serían costes de mandarlas por correo, de cómo contactamos a los directores. O sea, nosotros fundamentalmente, ahora mismo estoy pensando en la película que vamos a poner sobre graffiti, Girl Power. Contactamos a la directora y nos dio el password en Vimeo, la contraseña para Vimeo, y ahí tenemos la película y la podemos proyectar desde el ordenador, la bajamos, la quemamos en un DVD para tener una copia de seguridad y ya está. Facilísimo, es una cosa muy fácil y además la proyección en sí mismo se convierte muy fácil. Yo no me explico cómo pudiera alguien hacer una proyección en 16 milímetros, hay que aprender a proyectarlo. Yo ahora pongo el DVD y magia. Entonces en ese sentido se hace muy fácil. Y en el sentido de las películas que proyectamos, para nosotros siempre hay una tensión, pero en el contexto en el que nosotros proyectamos las películas, esa tensión quizás se baja un poco. Es decir, nuestras audiencias están muy preparadas y muy receptivas a que a lo mejor la calidad de la proyección no es la mejor.
Porque en primer lugar no tenemos una pantalla para proyectar, las pantallas son carísimas y alguien nos dijo, no, comprad un blind, una cortina de estas que hacen completamente negra la habitación, la das la vuelta y por la parte de atrás puedes proyectarlo. Nos fuimos a la tienda de muebles, lo compramos por la quinta parte del precio y esa es nuestra pantalla. Evidentemente no es una pantalla de proyección. Evidentemente una calidad de Vimeo no es una calidad de 35 milímetros o de un DVD profesional. Entonces, en nuestro caso es un medio de que realmente podamos existir y para nosotros los problemas asociados a esta especie de fetichismo sobre la exhibición, sobre la calidad del sonido, la calidad de la imagen, los efectos especiales de la película, en nuestro caso se diluyen y nuestras audiencias están como muy preparadas para ello y lo aceptan fácilmente. Voy a ser breve porque me interesa saber si alguien tiene preguntas, pero comparto en cierta forma lo que dijo Humberto, pero también estoy en desacuerdo en otras. Yo lo que observo en Estados Unidos, donde la tecnología está muy presente en la vida de mis estudiantes, es que la tecnología muchas veces es como una tercera persona presente, ¿no? Están ellos, el teléfono, que implica a todos sus amigos y familiares, etcétera, etcétera, y luego la película, ¿no? Porque cuando les digo que vean una película por su cuenta, yo sé que la ven en sus ordenadores y están constantemente distraídos por el teléfono. Es más, acabo de enseñar un curso sobre tecnología digital. Entonces yo trato que mi espacio, el de Community Cinema, sea un espacio anticuado, digamos, ¿no? En términos de proyección. Que sea la sala oscuras, ser muy puntual. Trato de ser lo más puntual posible. Las proyecciones son a las 7 después que cenan. Entonces 7:05 arranca y termino siempre a las 8:45, los echo a todos, ¿no? Por más que la discusión sea increíble, porque sé que si dura hasta las 9, hay 2 o 3 que les parece la discusión muy aburrida y no regresan nunca más, ¿no? Porque saben que ese es el profesor que muestra esos documentales, plomos, y después nos quedamos hasta las 9 de la noche. Entonces trato de que sea un espacio muy dinámico y que sea todo corto y que no tenga nada que ver con lo que hacen durante el día, ¿no? Yo iba a mencionar que, por ejemplo, lo que estaba diciendo Beatriz el otro día sobre el archivo y cómo sabemos que esas cosas que se producen, pues va a ser difícil con la próxima versión de la tecnología usar, rescatar ese material tal vez, ¿no? Pero por otro lado estaba pensando en las experiencias de Cuba, por supuesto, donde siempre han hablado de la falta de recursos, pero logran producir material de todas maneras, ¿no? Y aquí también, ¿no? En Argentina han logrado proyectar en las calles, ¿no? Para recuperar un teatro, la proyección en la calle, para que la gente colabore y pueden como recuperar ese teatro y usar ese teatro, ¿no? Cosas así. Pero luego, desde Aotearoa, hemos hablado de coproducción, ¿no? Entonces, hay recursos allá y ellos piensan en la coproducción con otros lugares y compartir experiencias, pero también, de cierta manera, recursos para producir cine, pero también para tal vez proyectar y compartir ese tipo de cuestión, ¿no? Eso más que nada. Y también Taika Waititi, con ese dinero de Hollywood, ha establecido una beca para productores indígenas. Entonces, hay maneras de que también ese éxito trae dinero y se puede entonces reinvertir, es decir, usar esos modos capitalistas como para por lo menos tener más participación, pero si esa participación también lleva a la transformación es otra cuestión, ¿no? Pero es una respuesta. Bueno, es el momento de ver si hay preguntas, comentarios, aportes que quieran realizar. Quería preguntarle a Humberto, que me ha extrañado que, bueno, me ha sorprendido que no
aceptéis financiación de ningún tipo de partido político o sindicato, que sin embargo os consideréis como un movimiento de izquierda, ¿no? Que tiene una idea clara de la orientación ideológica que deben tener las proyecciones. Bueno, me gustaría preguntarte qué tipo de cosas te gustaría que cambiasen en el público, qué tipo de cosas te gustaría transformar. Aunque tengas un público adulto, si tuvieses un público joven, ¿qué tipo de cosas te gustaría que cambiasen? Muy brevemente, el tema de rechazar la financiación se refiere a que si yo acepto una financiación de un sindicato, la gente va inmediatamente a asumir que yo estoy a favor de ese sindicato. O al menos debería pensarlo. Entonces nosotros no queremos entrar en ese juego. Nos definimos como de izquierda en un sentido muy amplio, pero dentro de las izquierdas, por suerte o por desgracia, hay un montón de posibilidades y de variedades. Entonces, todas se admiten. Entonces, por eso solamente buscamos financiamiento de gente, de organismos a los que no les puedes atribuir, al menos teóricamente, la gente, una determinada ideología. Evidentemente, cuando recibo dinero de mi universidad tiene una determinada ideología. En términos de qué espero de transformación en mis audiencias, yo no espero nada. No espero nada en el sentido de que no tengo una idea muy clara de lo que es. Yo lo único que de nuevo, admito que puede ser una manera de protegerme a mí mismo o de buscarme excusas, pero lo único que espero es, y es un poco también lo que hago en mi práctica de enseñanza, es tratar de generar un momento de duda. Que en un momento determinado tú te repienses una determinada historia, que repienses una determinada idea, que te pienses en tú mismo, en tu identidad, en tu posicionamiento en el mundo de una manera determinada, que al menos la cuestiones, y que al menos la cuestiones por 5 minutos. No espero, desde luego, ninguno va a salir de una proyección mía y va a decir, vale, aquí lo dejo todo, me agarro un fusil y me voy al monte. Ya me gustaría, pero no va a pasar. Pero si lo único que consigo es que por 5 minutos alguien se cuestione una determinada idea o se cuestione que hay algo más que ir al cine, pagar 200 pesos, cogerte un cubo de palomitas y un barril de Coca-Cola y meterte a ver una película, y que hay otras maneras de pensarlo y de disfrutar y de incluso una relación afectiva con el cine que puede ser de otra manera distinta, en 2 minutos con eso me vale. Yo no pido más y reconozco que puede ser absolutamente, dices, bueno, para eso quédate en casa. Lo admito, pero yo lo pienso así. También esa línea, porque también me sorprendió, no tanto que te declares de izquierda y que no recibas financiamiento, sino en los dos casos, la negativa de recibir financiamiento. Porque vos, Humberto, reconoces que lo de Catherine tiene más eficacia de transformación social, pero la tiene porque articula con organizaciones. Articulas con gente que está trabajando en terreno y eso permite que lo que haces en el ámbito del audiovisual tenga un efecto. Ni hablar cuando articulas con un Estado, ¿no? Como puede haber sido la Venezuela de Chávez, o la Bolivia de Evo, o la Argentina de Néstor. Digamos, cuando tenés un Estado que apuesta a la producción audiovisual y financia y apoya y organiza y apoya a la organización. Me parece que para medir el efecto de transformación social es necesario recurrir a organismos que trabajen en terreno o eventualmente el Estado. Es una opinión, un comentario para que ustedes ahora que son los que tienen que hablar discutan. Y entiendo muy claramente lo de trabajar en Inglaterra y estar por ahí en una instancia de resistencia. Y no creo que sea menor formar colectivos, ¿no? En parte, la hora de los hornos funcionó así, cuando estaba en la clandestinidad y se proyectaba en hospitales, generaba movilización, organización, resistencia, esperando hacer algo con eso. No creo que quieras de verdad que tu público salga a agarrar un fusil y vaya a buscar una revolución, porque no sé qué revolución buscaría hoy, pero podría buscar otras formas de activismo social y me parece que el ejemplo de Catherine es bueno. Eso como comentario. Y después una pregunta muy concreta. Catherine, ¿cuál es la página web? ¿La página web que señalaste? La página web es de mi universidad. Ah, es la de la universidad. Y ahí está subido Sí. el Medios Participativos de Venezuela. Sí, Está sí. subido ahí. No es La Revolución no será televisada, ¿no? No es el mismo, No. es otro. No. Bien. Gracias.
dijiste todo vos. Sí. Yo lo único que puedo agregar, que no sé si tiene mucho que ver con lo que dijiste, pero llamarles la atención de que bueno, las películas que proyectamos en la universidad están en parte financiadas por el Estado, ¿no? Y que no es un detalle menor, dado que en los Estados Unidos, cuando hay gobiernos de centro izquierdo o de centro, como el de Obama, apoyó a la televisión pública en el sentido que continuaban subvencionando a PBS, pero apenas asume un gobierno de derecha o un gobierno republicano, enseguida viene la batalla contra PBS y ITVS. O sea que para mí, a pesar de los conflictos que tengo con la organización, poner ese nombre asociado a mi universidad implica un apoyo y una asociación ética, entre comillas, con el proyecto de documentar las injusticias en un país donde generalmente en los medios eso no se debate de una manera sofisticada, ¿no? Más ahora que nunca con la administración Trump, donde cada vez más necesitamos esos espacios de activismo y de discusión, más que nada también en las que ahora las universidades cada vez se convierten más en corporaciones. Entonces, yo siento que dentro del campo documental norteamericano es una metodología de autodefensa, en cierto sentido, estar asociado con esta organización que está en más de 400 instituciones en toda la nación. Así que no sé si tiene algo que ver con lo que decía. Muy brevemente, repito que evidentemente fue una opción que hemos tomado nosotros, la de no buscar financiamiento. El único financiamiento que recibimos el año pasado del Instituto de Cine Inglés, a través de una organización que llevan ellos, nos obligó a convertirnos en compañía. Sin ánimo de lucro, pero compañía. En el momento en que somos compañía tuvimos que nombrar directores. En el momento que nos fuimos compañía, ahora tenemos que presentar cuentas anuales. ¿Qué sé yo de cómo demonios rellenar el formulario de las cuentas anuales, que me lo han hecho para atrás 3 veces, hasta que al final lo he hecho en condiciones? Nos obliga a tener una cuenta bancaria, nos obliga a tener que hacer fundamentalmente, y en esto es lo que a mí más me saca de mis casillas, el tema de que tenemos que hacer análisis de audiencia. Y tenemos que pasar un formulario al final de todas las proyecciones preguntándole a la gente el grupo socioeconómico, cómo se enteró usted del evento, cuál es su sexo, cuál es su orientación sexual, cuál es tu religión, tu grupo étnico, si te ha gustado la proyección, valórala de 1 a 5. Y luego otros comentarios. Entiendo que hay grupos y en determinadas circunstancias en que hay gente que dice, bueno, pues aguanto con eso y tiro para adelante y hago lo que como sea por conseguir ese dinero porque me permite hacer otro tipo de cosas. Nosotros, en una decisión muy consciente, y repito que lo estamos discutiendo muchísimo, continuamente, hemos tomado la decisión de que no queremos hacer eso, de que no queremos esas estructuras rígidas, de que no queremos empezar a evaluar a nuestra audiencia y categorizarla en grupos generales. Yo te digo eso, que creo que nuestra audiencia es generalmente pues, de 50 para arriba, pero tampoco estoy... ¿Me dices el porcentaje? No tengo ni idea. Y no me interesa, a mí. Entonces, es una opción que hemos tomado. Hay otras muchas. ¿A nosotros? Bueno, la audiencia que tienes aquí para nosotros sería, vamos, nos vamos de copas después a celebrarlo. O sea, somos, evidentemente, no perdemos dinero, el festival se autofinancia. Si tuviésemos que poner dinero de nuestro bolsillo, lo dejábamos de hacer, porque entonces ya no es una cuestión social, se convierte en mi capricho, en mi lujo. Entonces perdemos, el año pasado me parece que perdimos algo así como $80 o $100. ¿Qué gente va? Evidentemente depende de la película. El año pasado, alguien le comentaba yo ayer, me parece que fue a Raquel, que yo traté de poner una película un poco más experimental, Symbiopsychotoxiplasm, una película de William Greaves de 1971, y vendí el estupendo número de 0 entradas. Nadie fue. Una película rara. A la siguiente proyección teníamos 80. De media solemos tener unas 30, 40 personas, y de media los locales donde hacemos nuestras cosas suelen tener una capacidad de entre 80 y 100. Entonces, digamos que si llenamos la mitad por sesión, estamos contentos.
somos muy pequeñitos. Bueno, yo quería hacer ya, estamos cerca de cumplir el horario pautado y arrancamos más o menos a tiempo, así que no nos vamos a demorar mucho más si les parece bien, porque viene otro panel después de nosotros. Pero me gustaría hacer por lo menos una pregunta más, después si ustedes quieren hacer algún comentario de lo que ha quedado afuera. Digamos, todos realizan actividades de investigación, académicas, docentes, ¿sí? Entonces, me gustaría preguntarles cuál es el rol que asumen como investigadores, investigadora, docentes, en relación al cine comunitario y su tarea en los festivales y en las actividades de programación. Si es un rol, digamos, clásico o si han tenido que redefinirlo, ¿cómo lo están pensando ustedes? ¿Nuestras actividades académicas, decís? Su rol como académicos, investigadores, en relación a estas actividades que por ahí están a veces afuera de su núcleo central. Sí, buena pregunta. A mí me obligó a ver películas que jamás hubiera visto, ¿no? Como yo no hago una curaduría de la serie de películas, sino selecciono de un grupo que me envía a la televisión, eso me obliga a moldarme a las temáticas que me presenta la televisión pública. Para mí eso fue fundamental, porque yo creo que cuando uno muestra documentales en su clase, cree que con esos documentales le va a volar la cabeza a los estudiantes, ¿no? Y a veces no es el caso. Y yo creo que nos pone en una situación un poco como artificial con nosotros mismos. Cuando muestro películas que yo no seleccioné, entre comillas, me obliga a verla desde como un lugar más distante, ¿no? No sé si me explico. Y ahora que estoy pensando en mi nuevo trabajo, mi nueva publicación, que siempre escribo sobre el cine latinoamericano, creo que lo voy a hacer sobre América, sobre Estados Unidos y Latinoamérica. Porque ya vi 60, 70 documentales sobre Estados Unidos y se metieron adentro de mi investigación, y creo que es importante hacer esa conexión que a veces no existe en las investigaciones académicas, ¿no? Un cine documental americano. A veces suena medio feo eso, pero bueno, esa es la idea. En nuestro caso personal, a nosotros nos preocupa muchísimo, o nos preocupa este tipo de historia. Por el tipo de festival que hacemos, porque somos académicos y la audiencia no lo es, nosotros, de alguna manera, si lo quieres definir como una performance, lo acepto. Tratamos de diluir bastante nuestro papel como académicos. Cuando introduzco una película no hablo de una determinada terminología ni menciono a un autor. Solemos utilizar mucho el humor, nos sentamos en el suelo. Yo, si introduzco una película, invariablemente tendré o un café en la mano y, si es por la tarde, una cerveza. Y tratamos como de que evidentemente no es cierto, porque somos académicos o profesores universitarios, pero tratamos de que en ese espacio de proyección de ponernos en un nivel de horizontalidad, que evidentemente es completamente falso porque conocemos la película, porque yo o mis compañeros la han elegido, pero tratamos de evitar pensarlo como una cosa que es distinto de lo que yo hago en la universidad. En la universidad yo elijo mis películas y tú la tienes que ver, y si no te gusta te aguantas y la ves, y no hay más. Pero en este espacio que trato de hacer otra cosa, ¿no? Y me parece que parte de lo que yo quiero hacer de investigar sobre film festivales, y me atrae muchísimo. Festivales de cine son muy complejos, son nodos de muchísimas influencias y de muchos intereses. Pero sí, al final, me parece que aunque se crean espacios alternativos dentro de los grandes festivales, me parece que suele haber siempre mucho más una relación entre el organizador y luego una clientela. Y en nuestra experiencia lo que queremos es un poco borrar ese tipo de cosas, que estamos todos, digamos, involucrados en la misma experiencia y en el mismo interés. Bueno, para mí ha sido una relación muy, muy, muy difícil, la relación entre la universidad y los pueblos indígenas, porque el libro que tradujimos se llama Decolonizing Methodologies, Research and Indigenous Peoples,
we decided to call it A descolonizar las metodologías, investigación en pueblos indígenas, pero en inglés el título también significa metodologías para la descolonización, ¿no? Es un título ambiguo en inglés, Decolonizing Methodologies. Y ella, la autora, comienza con una idea que es muy difundida entre los pueblos indígenas, que es que los pueblos indígenas son los más investigados del mundo, pero la investigación no les ha ayudado para nada, ¿no? Entonces hay una relación tremendamente hostil entre los pueblos indígenas y la academia, porque siempre son objeto de investigación, ¿no? Y los tratan como inferiores y lo demás, ¿no? Entonces, para una persona como yo trato de no acercarme como investigadora, y es una de las razones por las cuales no he publicado mucho intento publicar con ellos o tratar de encontrar las maneras de publicar que no me coloca como experta sobre ello, ¿no? Y eso es lo complicado de esta relación. Pero lo que ella sí dice es que puede haber muchas alianzas, ¿no? Entonces, desde la academia, por ejemplo, las preguntas que ella dice que debemos preguntarnos siempre como investigadores es: ¿quién define el problema de la investigación? ¿Para quién es relevante? ¿Quién dice que es relevante? ¿Cuáles son los conocimientos que la comunidad obtendrá después de la investigación? ¿Cuáles son los resultados negativos y cómo evitarlos? ¿A quién debe responder el investigador? ¿Y cuáles son los procesos para apoyar al investigador y a los investigados? Y ella plantea eso no solamente para los no indígenas que investigan sobre indígenas, sino también para los investigadores indígenas que hacen investigación sobre otras tribus, otros grupos de indígenas que no son suyos. Y entonces hay todo un protocolo para entrar en la comunidad con respeto y establecer una negociación sobre cómo va a proceder la investigación. Y entonces por eso digo que no es una relación fácil la investigación y los pueblos indígenas en mi caso. Bueno, vamos llegando al fin. Les quería agradecer a los 3 participantes de este panel, Humberto, Catherine, Tomás. Muchas gracias por sus aportes y sus comentarios y poder compartir sus experiencias y puntos de vista. También gracias a todos los que se acercaron a escuchar este panel y a los organizadores, a las personas que están organizando este evento y a la universidad que nos alberga. Muchas gracias.